Gracias por conectarse. Estamos grabando, al parecer. Y entonces voy a empezar a compartir pantalla para que veamos. Ya. Se ve la presentación, ¿cierto? Yo veo una pantalla negra en este momento. Eh, bueno. Ahora sí. Ahora sí, se ve. Ya. Y ahora. Yo vuelvo a ver la pantalla negra. Ya. Quizás puede ser porque estoy como administrador, entonces me salen como notificaciones. Puede que eso sea lo que me interrumpe el modo de compartir pantalla. ¿Necesitas que te saque como coanfitrión? Probemos si eso funciona. Ahí lo eliminé. Ah, pero ahí no puedo compartir pantalla. No, entonces, eh, Ahí puedes compartir pantalla. Ahora sí. ya, ahora sí, Sí, ahora sí se ve. Perfecto. ya hice la presentación. Ah, sí, perfecto. Ya. Entonces, el tema que nos convoca el día de hoy es el sistema Tierra y la especificidad del contexto andino en términos de geoamenazas. ¿Ya? Y para empezar, quería que observáramos esta fotografía. Puede que la hayan visto recientemente, quizás en las noticias, los que están en Chile, porque el autor se gana un premio a la mejor fotografía del año en un concurso en Italia. Y a mí en particular me llama mucho la atención, y quería saber qué es lo que podría o no llamarle la atención a ustedes. Entonces, Eh, yo podría decir que me llama la atención, pero quiero escucharlo primero a ustedes, así que ahí doy la palabra para que empecemos a conversar. Quizás Catalina nos podría dar algunas primeras impresiones. Tenemos de hecho en el chat en este momento. Ya una Ya, persona comenta la carga de energía. ya. La carga de energía. Le llama la atención que hay un Ujú. proceso. También dice Y es, por qué las erupciones volcánicas generan rayos. Ya. Una pregunta muy buena. Si alguien quiere hablar también. Puede ser una descripción poética, no tiene que ser nada técnico. Un trozo de carbón eléctrico. Hola, no sé si tenía que levantar la mano, pero a mí me pasa igual como algo poético, como decía Cristian, que es como que se une el cielo con el fondo de la tierra. Eso es lo que a mí me genera.
la imagen. Se une el cielo con el fondo de la tierra, eso, ahí hay como una conexión, también ahí dice alguien, Yamile, se ve un sistema interconectado. Sí, todas esas cosas son las que también yo creo que a mí me llaman la atención. Eh, Se ve esta conexión tierra-atmósfera súper potente. Acá preguntan también, ¿por qué las erupciones atraen energía? Es algo que nos está llamando la atención, o sea, hay algo en esto que evoca un proceso con mucha energía. Y bueno, la reflexión viene a que la Tierra es un planeta activo y en particular uno de los momentos en que nos da más señales de esa actividad es en las erupciones volcánicas. En las erupciones volcánicas, entonces, se puede observar la expulsión del material de caliente desde el centro de la Tierra hacia la atmósfera. Y en particular en esta foto vemos una interacción muy especial con la atmósfera que produce esos rayos, esa electricidad, y que proviene de ese polvo que en términos simples, para que podamos simplificar un poco el fenómeno, en ese polvo el que produce la electrostática. Es como cuando en la casa arrastramos las pantuflas en un piso de vinil o de madera y después tocamos a otra persona y da un choquecito eléctrico. Bueno, eso es porque se va acumulando ese material, esas partículas de polvo que pueden haber en el suelo, se ionizan, se cargan y después se transmite a otro lugar. Y en este caso, ese proceso se da acá en la atmósfera. Eso es lo bonito, o sea, la Tierra es un planeta activo y es lo que queremos ir encontrando hoy día en esta sesión. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué la Tierra es un planeta activo? ¿De dónde proviene toda esa energía que nos llama la atención en la foto que acabamos de ver? ¿Y qué es lo que distingue a la Tierra de los otros planetas que tenemos en el sistema solar, por ejemplo? Em, Porque según nosotros, o sea, somos una singularidad como planeta, sabemos que en nuestro planeta pasan fenómenos que no necesariamente pasan en los otros planetas del sistema solar y nos preguntamos por qué podría estar pasando esto, a qué se debe. Y una de las diferencias que tiene la Tierra con respecto a los otros planetas es que tiene esta actividad interna. Bueno, como quizás sabemos, en el sistema solar, los planetas que están más hacia el interior son los planetas rocosos, ¿ya? Entre ellos Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y la Tierra entonces es especial. ¿Cómo se formaron los planetas? Bueno, en el espacio, entonces, en el universo, existía un material primitivo, ¿ya? El material más primitivo que podríamos considerar es el que se produjo en el Big Bang, pero ese era material liviano, digamos. El material que existe en la Tierra es un material más pesado, hierro, como vamos a ver después, elementos pesados, y esos tienen lugar, se forman solamente en el interior de las estrellas. Por eso el cliché que muchas ya conocen de que somos polvo de estrella, bueno, porque el material con el cual se formó la Tierra, con el cual se formó la materia orgánica que da forma a la vida, proviene de la explosión de estrellas que durante su vida, su actividad, lo que hicieron fue ir fusionando y fusionando, fusionando elementos livianos, convirtiéndolos en elementos pesados, hasta que en una explosión de supernova, digamos, dispersan todo este material hacia, hacia las galaxias primitivas, digamos, y en estructuras como esta nube molecular gigante o posteriormente a una nebulosa solar. Entonces, alrededor de esa explosión, de esa nebulosa solar, quedan pedazos de estrellas, digamos, pedazos de estrellas con ese material más denso que expulsan las estrellas, y eso
van juntándose por la fuerza de gravedad. Entonces los pedacitos se van juntando uno con otro, formando lo que se llama planetesimales. Los planetesimales entonces son literalmente como pedazos de roca que quedan flotando en el espacio y producto de las fuerzas de gravedad, las fuerzas de rotación centrípeta que existen en el universo, se van juntando, 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 y eventualmente pueden dar lugar a planetas del porte como de la Tierra, pero también pueden quedar de tamaño de planetesimales, digamos, del orden de kilómetros, decenas, cientos de kilómetros. em, Pero, ¿qué es lo importante en este proceso que puede dar lugar a un planeta activo como la Tierra? Este proceso en que se juntan varios pedazos de planetesimales, ¿ya? Lo que hace, junta energía, se van atrayendo. Piensen como si ustedes chocan sus puños, por ejemplo, imaginen que esa es la fuerza de gravedad actuando en una escala de tiempo muy larga. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a sentir en el contacto de sus puños? Calor. ¿Ya? Ahora imaginen muchos de esos puños, digamos, o pedazos de roca juntándose, juntándose, juntándose. ¿Qué hace? Lleva calor hacia el centro de ese planeta en formación y eventualmente ese calor queda contenido dentro del planeta que se está creando, ¿ya? Y eso es una característica que tiene el calor interno. Entonces, esa es una fuente de calor, el calor primitivo, llamémosle. La otra fuente de calor proviene de los elementos que están dentro del planeta, digamos, del núcleo, del manto, radian energía porque tienen un decaimiento radiactivo, ¿ya? Y ese proceso de decaimiento radiactivo sigue generando calor. Entonces, el espacio exterior está a una temperatura muy baja, digamos de 3 grados. El interior del planeta, solamente por estimaciones, obviamente no podemos llegar a medir la temperatura del interior de la Tierra, está alrededor de 5000 grados, grados Celsius, grados Kelvin, como quieran. Y esa diferencia de calor que hay entre el centro de la Tierra y el exterior de la Tierra, entonces genera lo que se llama un gradiente, un flujo que es necesario evacuar. Podríamos pensarlo así como si estuviese ebulliendo una olla, digamos, en el centro. Entonces, en el borde de esa olla es donde se empieza a escapar el calor. Pero, ¿qué es el otro proceso contrapuesto? Porque la historia de la Tierra, de la evolución del universo, de los planetas, siempre hay un tema de balance entre procesos contrapuestos. Entonces, hay un calor adentro, hay un frío afuera, la capa que está más lejana a la superficie, perdón, al centro de la Tierra, la superficie, la corteza, se empieza a solidificar. Se solidifica, pero el calor sigue hirviendo, digamos. O sea, es como, piénselo como la nata de la leche, se enfría, se endurece, pero abajo sigue hirviendo. Entonces, eso es lo que genera que haya una dinámica, un flujo que permite la existencia de placas tectónicas. Y ahora quería mostrarles un video. eh, mm, ¿Se ve el video? Se ve, pero no sé si se escucha. No, yo hasta ahora no he escuchado nada. Ya, no importa si no se escucha.
Lo que importa es la imagen. This Entonces, is a lava lake, este es un volcán de lava, one of very few on the un entire lago planet. de lava que hay en un It's a volcán permanently molten pool en of lava África. that's continually replenished from deep inside the earth. Here, scientists have a window into the most powerful force on the planet. That's one of the things that's very special about this volcano. It has an active lava lake, which is bringing molten rock up to the surface of the earth, releasing its heat and gas into the atmosphere. Ertarale is the very top part of a deep plumbing system, if you like, that's delivering molten rock up to the surface. Scientists study the lava lake to learn more about the immense power of Earth's inner heat. Acá quiero llamarles la atención para que recuerden la analogía que hice de cuando hierve la leche, por ejemplo, y se forma una capa de nata dura en la superficie, y esto es una de las cosas que quiero llamarles la atención, o sea, el proceso de enfriamiento contra el proceso de calentamiento que viene desde el centro de este volcán, por ejemplo. And it's at night that Ertarale begins to reveal its secrets. When the motion of the lava lake is speeded up, something intriguing becomes apparent. The movement of the lava follows a very distinctive pattern. It wells up on one side of the crater and forms a dark crust as it cools. Then this crust is moved across the surface of the lake by the churning action of the lava below. Finally, the crust sinks back down. The lava that we see here and the high temperatures that we see are a reminder of the immense heat inside the earth. And it's this heat that provides the energy that churns around the earth's interior. This process of molten rock churning away below the surface affects the planet on a global scale. But the Earth's heat does far more than simply fuel volcanoes. It continually rebuilds the planet's surface. And it created the conditions for life on Earth to begin. It's quite simple. On this planet, nothing is more powerful. Bueno, eso, ¿qué les pareció? ¿Alguien quiere dar sus impresiones? Que la diferencia de temperatura es muy intensa para que se forme la costra casi inmediato. Sí, de acuerdo. Así se forma esa costra, y otra cosa que ahí estaba mostrando es que es como un análogo al proceso de formación de las placas tectónicas, porque si pudieron observar, lo podemos ver de nuevo, That ahí, provides and it's se forma esta costra y parece ser como que va avanzando, se desplaza, y eso, ¿con qué tiene que ver? Con que el lago en sí hay movimiento, no es una agua calma, sino que hay un proceso que se llama convección. La convección que hay en el manto
es el proceso entonces que trae esa energía del centro calórica del centro de la Tierra, eso mueven las placas tectónicas y ese movimiento de las placas tectónicas es una de las cosas que genera todas las actividades y por así decirlo, el origen geofísico de los desastres que ocurren en la Tierra. Acá dice Fernanda, es curioso que esa costra vuelve al fondo. Sí, estoy de acuerdo. Es un proceso muy curioso, fascinante y es también análogo a lo que sucede a escala planetaria. ¿Por qué vuelve al fondo? Entonces, esta costra, como bien dijo anteriormente la compañera, esta costra podríamos decir que se crea, es una superficie que se crea como un pedazo de papel, digamos. ¿Y qué es lo que pasa? Una de las reglas matemáticas que tiene que seguir esta superficie que se crea es que no puede haber más superficie que la que permite el, el área del lago, ¿sí? Entonces, de nuevo, otro proceso de contraposición. Si se crea superficie por alguna parte, entonces en alguna parte se tiene que destruir esa superficie. Y en este caso sucede al fondo del lago, este proceso en que se destruye esa corteza, llamémosle corteza. Y es el mismo proceso, por eso lo bonito de este ejemplo, que ocurre en las placas tectónicas. Entonces, la creación de este material responde a la creación también de las placas tectónicas en el fondo, en el medio de los océanos y la destrucción de este material o de esta superficie de las placas tectónicas o la costra que hay acá en este lago volcánico ocurre en las zonas de subducción. Ese proceso entonces que estamos destacando de que la costra vuelve al fondo, se recicla, ese proceso se llama subducción a la escala de las placas tectónicas. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien le llamó algo más la atención para que sigamos comentando? Ya, entonces vamos a seguir con la presentación. Acá me sale un comentario en el chat. Preguntan si se siente mucho calor estando cerca. Sí, probablemente yo lamentablemente nunca he estado cerca de esa situación, sería fascinante, pero el, la temperatura que tiene un fundido de metal o de roca es muy alta, o sea, estamos hablando de más de 100 grados, más de una temperatura mayor que a la cual ebulle el agua, que son 100 grados Celsius. Como es un material más pesado, más denso, la temperatura eh, es mayor. Preguntan también, ¿qué es lo que determina que la lava se mueva en un sentido específico? Y esa es una pregunta interesante porque yo creo que no tiene una respuesta fácil. Em, este proceso de convección que ocurre dentro del lago de lava es un proceso que podría decirse que es del tipo caótico, ¿ya? Y la física del caos es una física que te dice que incluso conociendo las ecuaciones que gobiernan el movimiento de este fluido, tú no puedes prever cuál es la dirección que va a tomar con mucha certeza. Que es como más o menos el análogo que pasa con el pronóstico del clima. Preguntan también, ¿esa compensación de las placas, construcción y destrucción, estaría relacionado con las placas convergentes y divergentes? Sí, esa compensación, claro.
Está muy bien esa acotación. Entonces las placas divergentes son las placas en las cuales se está creando material, perdón, son las fallas en donde las cuales se está creando material, y convergentes son las cuales se encuentran dos distintos tipos de placas. En este caso estamos viendo un proceso de subducción, o sea, de una placa que va debajo de la otra, digamos, en el ejercicio análogo. Ahora vamos a seguir. Ya. Entonces, un repaso de cuáles son los elementos que forman parte de la Tierra. En este gráfico de acá, lo que nos tiene que llamar rápidamente la atención es que si uno considera la totalidad de la Tierra, en porcentaje, el elemento que ocupa el mayor porcentaje, valga la redundancia, es el hierro, con un 35%. Pero si uno considera solo los elementos que están en las cortezas, entonces el hierro desaparece casi que al 6%, de un 35 a un 6%. Y eso es porque el hierro es un material de los más pesados que forman la Tierra, y por eso en este proceso de diferenciación planetaria se va hacia el fondo. Por eso el núcleo de la Tierra es de hierro. ¿Qué pasa ahora si vamos a la atmósfera? Bueno, esta dinámica interna de evacuación del calor, convección del calor en el manto que provoca el movimiento de las placas tectónicas, es lo que provoca los desastres geofísicos, las catástrofes geofísicas asociadas a la tierra sólida, que pueden ser los terremotos, los volcanes, deslizamientos de tierra, entre otros. Pero también hay catástrofes asociadas a la atmósfera. Entonces, veamos un poco la atmósfera. Sí, dijimos que la Tierra, la composición de la Tierra sólida es distinta a la de los otros planetas. ¿Cómo es el tema de la atmósfera? ¿Qué es lo que es distinto en la atmósfera de la Tierra a la atmósfera de los otros planetas? Entonces, la atmósfera está compuesta por un 78% de nitrógeno, un 20,9% de oxígeno, 0,9% de argón y 0,38% de dióxido de carbono. Esa cantidad vamos a considerarla. Hay otros elementos que están en menores cantidades como el neón, helio, el hidrógeno y el ozono y el vapor de agua. La atmósfera está dividida en distintas capas. La capa que es más cercana y donde nosotros experimentamos el tiempo meteorológico, digamos, es la troposfera, que tiene unos 14 kilómetros de altura. Pues viene la estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. En cada una de estas capas la temperatura va cambiando. Por ejemplo, en la troposfera se caracteriza porque la temperatura decrece. Después, en la estratosfera la temperatura crece. En la mesósfera la temperatura decrece. Y en la termósfera la temperatura crece. Todo está asociado a que estas capas tienen distintas composiciones y están afectadas por eh, distintos procesos asociados a esos materiales y a fenómenos ópticos también. ¿Cuál es la diferencia de la atmósfera de la Tierra, de Marte y de Venus, que son los planetas vecinos? En la Tierra, entonces, el 0,03% del CO2 está en la atmósfera y con una temperatura en promedio en la superficie de 15 grados. En Marte tiene una atmósfera muy delgada. Casi todo el dióxido de carbono que hay en Marte se encuentra en la Tierra, perdón, en el planeta sólido, digamos, y la temperatura promedio es de menos 50 grados. Por otro lado, Venus tiene una atmósfera muy gruesa, contiene un 96% de CO2 y una temperatura promedio de 420 grados Celsius. Entonces, si bien Venus y Marte no tienen la misma composición sólida, no tienen el mismo nivel de tectonismo que hay en la Tierra,
producto de que no tienen la misma diferenciación que tiene la Tierra. Sí tienen atmósfera, en el caso de Venus la atmósfera es importante en su contenido, entonces procesos meteorológicos o catastróficos, por ejemplo, podrían ocurrir en Venus, podrían ocurrir en Marte, pero no así terremotos, erupciones eh, como las que se observan en la Tierra, por lo menos en este tiempo geológico. Ahora, ¿por qué entonces la temperatura de la Tierra se ha mantenido y lleva harto tiempo en torno a estos confortables 15 grados Celsius? Y la respuesta a eso es que la Tierra y la vida son, eh, son tan unidos entre sí, son conceptos que están tan unidos que ya son parte, se podría considerar del mismo sistema, o la Tierra y la vida no se podrían concebir de forma separada. Así, de esa forma es como se empieza a entender la Tierra, el sistema Tierra hace algunas décadas atrás, que es un concepto que ha ido cambiando con el tiempo y vamos a ver ahora un poco de cómo esa historia se ha llegado a entender esto de la Tierra como un sistema. Entonces, por ahí por el año 1726, entre 1700 y 1797, James Hutton, uno de los primeros geólogos, digamos, propuso lo que se llama el uniformismo geológico. ¿Por qué es importante el uniformismo geológico? Es una suposición básica que se hace y que dice que de lo que ha existido podemos tener datos para concluir con respecto a lo que va a pasar luego. O sea, el uniformismo da cuenta de que hay una cierta continuidad de los procesos. eh, es distinto a lo que venía antes, que era el catastrofismo. O sea, todo es impredecible o todo está modulado por catástrofe. Si bien las catástrofes modulan ciertos procesos en la Tierra, hay un cierto uniformismo en cuanto a los procesos. Y eso da lugar para empezar a entender la Tierra desde una perspectiva de ciertas unidades que se van repitiendo en el tiempo y que dan cuenta de estas secuencias geológicas que existen en la Tierra. Eso fue un cambio importante que postuló James Hutton. Otro paso importante lo dio Alexander von Humboldt. ¿Por qué? Bueno, Alexander von Humboldt fue un geólogo, fue inspector de minas, aficionado también a la botánica, a las mediciones, alemán que hizo expediciones en la Tierra, particularmente hizo expediciones importantes en Sudamérica, en Ecuador, en Venezuela, México. ¿Y por qué es importante el nombre de Humboldt al hablar del sistema Tierra? Porque Humboldt fue uno de los primeros en postular que la Tierra se podía concebir como un todo, ¿ya? Como distintos sistemas que interactúan entre sí. Perdón, distintos subsistemas que van interactuando entre sí. ¿Y cómo se dio cuenta de esto él? Bueno, uno de los momentos importantes en el cual se dio cuenta él, cuando subió a la cima del volcán Chimborazo en Ecuador. Es un volcán de gran altura, de hecho es el punto de la Tierra que está más distante del centro de la Tierra. No es el Everest, es el volcán Chimborazo. Y acá él tuvo esa, digamos, esa visión de que la Tierra se podía concebir como un todo, entonces las mediciones que él iba tomando, porque era un tipo muy metódico, tomaba datos de la atmósfera, temperatura, de la temperatura del suelo,
tomaba, bueno, datos de la composición de los ríos, del agua, de los tipos de plantas, y entonces a él se le ocurrió poner eh, distintas observaciones en función de la altura. Entonces, esta tabla acá va a tener información sobre la temperatura de la atmósfera, temperatura del agua, información sobre los distintos tipos de plantas que iba encontrando, y ahí empezó a encontrar esta uniformidad de los procesos que ocurrían en la Tierra a distinta altura y en distintas partes del mundo. Eso fue una de las cosas que le hizo dar cuenta a él de que la Tierra se podía concebir como un solo sistema, como un ente, como un todo. Posteriormente, y aquí empieza la historia en el siglo XX, Vernadsky, un científico ruso, postuló o popularizó los conceptos que hoy se conocen como geósfera, biosfera y noósfera. Entonces, la geósfera corresponde a la parte sólida de la Tierra, la biosfera corresponde a la Tierra sólida más el componente biológico, y esto quizás un concepto menos común para nosotros es entender la noósfera. La noósfera es la esfera que contiene a las mentes, digamos, a la conciencia. ¿Y por qué? Porque ya en estos tiempos se empezaba a ver, y Humboldt también se dio cuenta, que el humano influía en el ambiente de una manera ya muy notoria. Eh, y antes que el humano, bueno, fue la vida la que cambió la Tierra. O sea, la composición de oxígeno que existe en la Tierra es gracias a que existen bacterias, organismos unicelulares, algas, que convierten el CO2 en oxígeno, y de esa manera se fue transformando la atmósfera y se fue transformando la Tierra. Entonces, es tanto la capa de la biosfera como de la noósfera la que va transformando la Tierra. Así como el surgimiento de la vida transformó fundamentalmente la geósfera, el surgimiento de la cognición humana transformará fundamentalmente la biosfera. Ese es un pensamiento de Vernadsky. Y ya pasando a los años 70, bueno, hay que pensar que en el siglo XX, además de estos avances científicos en la física, es un proceso en que hubo guerras, y particularmente guerras mundiales, en que países muy lejanos unos a otros se declaraban la guerra, en que habría importancia de los barcos, los submarinos, y eso hizo que la geofísica cobrara un interés muy especial. La geofísica, entonces, en sus esfuerzos globales, está muy ligado a los esfuerzos de tratar de detectar barcos, detectar explosiones. La sismología está asociada en su nacimiento a tratar de detectar pruebas nucleares. eh, el descubrimiento del fondo marino, de las propiedades del fondo marino, está también asociado a la tecnología de radar o a tecnologías para detectar al enemigo, digamos. Entonces, la geofísica se desarrolló con todo este avance también bélico. Pero ya llegando a los años 70, entonces surge lo que se llama la hipótesis de Gaia. ¿Qué dice la hipótesis de Gaia? La Tierra funciona como un solo organismo con procesos de autorregulación y retroalimentación que mantienen la homeostasis. Quizá la homeostasis es un concepto que para algunos puede ser un poco familiar, para otros no tanto, pero es el proceso que tiene, por ejemplo, el cuerpo humano para mantener su balance interno, para mantener la temperatura, para mantener el nivel de hidratación, para mantener los contenidos de sales, de iones, etcétera, etcétera. Ese proceso de homeostasis, entonces, estos científicos, James Lovelock y Lynn Margulis,
postularon que también existía en la Tierra. Entonces eso dio lugar para que la gente interpretara esta teoría como para decir, la Tierra está viva, y es algo como que surgió desde la ciencia, pero sin embargo, esta visión de la Tierra viva fue un poco controversial, hizo que mucha gente la descartara, simplemente por el hecho de atribuirle vida a algo que la gente no veía como un ente, digamos. Entonces, ¿tiene importancia esta teoría? Sí, solamente que fue empañado bueno, por la época, años 70, pueden imaginarse que está asociado también a movimientos contraculturales que pudieron haberse tomado esto muy literal, pero de que tiene importancia, tiene importancia. Aprovecho de leer un comentario, de ahí viene la corriente de Humboldt. Sí, la corriente de Humboldt es uno de los tantos lugares en la Tierra que fue nombrado luego de Humboldt. Humboldt fue muy popular, fue un científico conocido, reconocido a nivel mundial. En todo el mundo hay lugares que se llaman como Humboldt. Entonces, por último, llegamos al entendimiento del sistema Tierra y me recuerda a lo que dijimos, un comentario que leí por ahí cuando vimos la foto del volcán Calbuco, que todo estaba interconectado, o sea, que esa erupción volcánica con esa capa de, de ceniza que se levanta hacia la atmósfera y produce estos procesos de ionización y electricidad, nos da cuenta de esta interconexión que existe en la Tierra. Y sí, o sea, ahora en la visión moderna del sistema Tierra se trata de estudiar los sistemas como un conjunto de subsistemas relacionados entre sí con procesos mutuos de intercambio de calor, de masa, de energía, de información, incluyendo, incluyendo la interacción con el humano, en lo que es, bueno, acá le llaman la antropósfera, ¿ya? Todo eso entonces heredero de los avances que vimos anteriormente, de la geología, de la geofísica, procesos interdisciplinarios, multidisciplinarios, transdisciplinarios, para ir conociendo mejor el sistema Tierra. Entonces podemos acá ir viendo este diagrama bien actualizado del año 2020 del sistema Tierra, en que tenemos forzantes externos, como el Sol, los volcanes o los combustibles fósiles, ¿ya? ¿Por qué le llaman forzante externo? Bueno, en verdad, estos dos son de cierta manera internos, pero pueden ser, eh, bueno, el hecho de usar los combustibles fósiles es algo, digamos, no es un proceso interno de la Tierra. Los volcanes sí, pero el Sol claramente es un forzante externo, ¿ya? Entonces, introducen energía, introducen en el caso de los volcanes dióxido de carbono, o en el caso de los combustibles fósiles dióxido de carbono, alteran los balances de masa en la Tierra. Acá tenemos la capa de la geósfera, donde está la criósfera, es la capa asociada al hielo, a los glaciares, digamos, con las capas de la atmósfera, troposfera, estratosfera. Acá hay una interacción claramente entre el hielo y la troposfera. Eh, en conjunto con una interacción en lo que aquí llaman como en general la biosfera. Los océanos, los cuerpos de agua, la vegetación, los suelos, en conjunto con la parte sólida de la Tierra, de la capa superior de la Tierra, y la parte que es la parte frágil. Vamos a ver después en detalle un poco más sobre la litósfera. Cada una de estas flechas entonces indica las relaciones entre estos subsistemas, y todos ellos de alguna manera se relacionan con los procesos que hace el humano, ¿ya? Producción y consumo,
sistemas de energía, tecnología, ciencia, conocimiento, instituciones, política, economía, cultura, la población humana con sus culturas, sus valores, sus creencias, y todos ellos van generando impactos sobre la biosfera al mismo tiempo que sacan recursos, los transforman, eh, los, los, los convierten en otros tipos de energía y en lo que es relevante para entonces para el cambio climático tiene que ver entonces con convertir energías que no estaban a disposición de la Tierra para quemarlas y transformarlas en dióxido de carbono que produce el efecto invernadero y que hace que subir la temperatura. ¿Recuerdan ahora un par de diapositivas atrás por qué Venus está a 420 grados? Bueno, en parte porque su atmósfera es muy gruesa, tiene un gran efecto invernadero con un 96% de dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, el entender los desastres socionaturales y por ahí el marco de Sendai propuso como primer objetivo entender el riesgo de desastre, ¿ya? Requiere entender todas estas interacciones y en particular uno podría pensar que cada una de estas interacciones corresponde a un grupo disciplinario de personas, no sé, quienes estudian, por ejemplo, los sistemas de energía o personas que estudian las zonas costeras, personas que estudian la criósfera. Pero de acuerdo a este paradigma nuevo de sistema Tierra que tenemos, y este bien actualizado, solamente si entendemos las interacciones entre todos estos subsistemas, vamos a poder entender mejor el sistema Tierra y por lo tanto entender el riesgo de desastre que existe tanto intrínsecamente por la actividad común y natural, digamos, de la Tierra. No quiero ocupar la palabra natural como hacer esa gran distinción, sino a los procesos originales de la Tierra con los procesos que vienen añadidos por la interacción del humano o de la vida ya con, con estas capas de la Tierra. Eh, Ahora dejo lugar para que hayan algunos comentarios, preguntas, o también podemos tomar un pequeño descanso para ver la última parte de la sesión de hoy. Vicente pregunta por el chat si este documento estará subido, Cristian. Sí, no tengo problema en subirlo. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? Pueden levantar la manito, prender su micrófono, escribir por el chat, como prefieran, si es que quieren comentar algo. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran conocer más? Quizás les puedo ayudar, quizás no, pero aprovechen de preguntar. Para los que no somos de esta área, ¿algún consejo para empezar a entender estas materias más técnicas? Em, yo creo que quédense a lo que queda de la clase porque podemos seguir aprendiendo. Ese sería el consejo por ahora. ¿Existe alguna disciplina que abarque todos estos temas? La verdad es que em, hay una nueva disciplina que se llama Ciencias del Sistema Tierra y es bastante nueva, muy reciente,
es una disciplina que trata de ver la generalidad de estas interconexiones, ¿ya? Cuando estamos... Dinámica de sistemas también. Cuando hablamos de interdisciplina, o en este caso transdisciplina, ya se borran. Si uno quiere ver esto en la totalidad, uno puede olvidarse de que existen los límites entre los sistemas. Eh, hay hay una contraposición entonces entre la profundidad con la cual uno puede estudiar o comprender un tema y la generalidad con la cual puede comprender el todo. Entonces, no es que esta nueva disciplina de ciencia del sistema Tierra venga a reemplazar las disciplinas monodisciplinas, digamos. Gente que solo estudia la vegetación, las zonas costeras o los sistemas de energía, sino que son complementarias. Entonces, se necesita tanto gente que vea la generalidad de estas interacciones como gente que vaya a lo profundo de un subsistema en particular. Claro, y lo que es dinámica de sistemas, sí, eso también es una ciencia relativamente nueva, así como el concepto de sistema Tierra, vimos que se empezó a formar en el siglo XVIII, XIX. Eh, las ciencias de sistemas fue algo que empezó a surgir en el siglo XX. Entonces, hay ciencia de sistemas ahora y en particular se aplica en la Tierra. Acá dice Mauricio, ¿cuál sería nuestro peor escenario? Riesgo sísmico y volcánico. ¿Y si ha pasado? El efecto del cambio climático, que es, ya, si ha pasado riesgo sísmico y volcánico, o sea, que tengamos eventos simultáneos. Bueno, sí, hay, eh, hay sismos que se ha visto que pueden provocar erupciones volcánicas, gatillar erupciones volcánicas. Como eso fue un caso que ocurrió en el año 1960 con el terremoto de Valdivia en Chile, que activó un volcán. El volcán. La erupción del cordón, complejo volcánico Puyehue, Cordón el Cauye, 2 días después del terremoto. ¿Ya? Ese es un caso que se puede dar. Y la otra pregunta dice, ¿el efecto del cambio climático será más, qué sistema será más afectado? Buena pregunta. Voy a volver a la diapositiva. A ver. Aquí. ¿Qué sistema será más afectado? Bueno, una cosa que para que reflexionemos lo que se está viviendo ahora con el cambio climático acelerado, que se le llama, está en una escala que es sumamente pequeña con respecto a la escala de los tiempos de la Tierra. O sea, la Tierra se formó hace 4.000, aproximadamente 500, 600 millones de años atrás. Y nosotros estamos viviendo este fenómeno en el orden de 100 años o menos. Entonces, de nuevo, volviendo al uniformismo geológico, o sea, los procesos que estamos observando hoy día son procesos que llevan años y que tienen cierta continuidad, a pesar de que haya cambios globales, a pesar de que haya interrupciones, o que haya cierto tipo de paisajes distintos, ¿ya? El paisaje que nosotros vemos está asociado a la vida como nosotros la conocemos.
y a la vida humana ocupando ese paisaje. Entonces, si uno lo piensa desde ese punto de vista, es el paisaje que nosotros hemos generado el que se vería más afectado, al cual nosotros estamos acostumbrados, porque los ciclos de la Tierra siguen, sin que nosotros tengamos mucha influencia sobre ellos, si bien el humano tiene gran influencia, pero son relativamente eh, continuos, estables, como para que tengan un funcionamiento que perdure, digamos. Entonces, los sistemas costeros o de agua dulce, de vegetación, pueden verse afectados, pero no es una respuesta que yo te pueda decir, este va a ser el subsistema que va a estar más afectado. Pero tiene que ver con nuestra percepción del paisaje de la Tierra, lo que se puede afectar claramente, más que la Tierra en sí. Podemos pensar también que grandes erupciones volcánicas han cambiado el clima de la Tierra por años. O sea, pueden averiguar más, por ejemplo, la explosión volcánica del volcán Pinatubo en Indonesia cambió el clima por unos decenas de años. Producen pequeños inviernos que se llaman inviernos globales. O sea, la ceniza recubre gran parte del planeta y eso impide que mucha radiación solar llegue a la Tierra. Entonces, es como si tuviésemos un invierno más continuo, digamos, más prolongado y cambia el clima en pocos años. Entonces, así es. Poniéndome al día con la respuesta, dicen... Ah, dicen que geografía es una carrera muy completa. Sí, estoy de acuerdo. Geografía es una carrera que tiene hartos ámbitos. Ingeniería ambiental. em, Dicen que hace falta la transdisciplina. Estoy de acuerdo. Dice, para el uniformismo geológico, ¿debe haber información anterior? ¿Qué tanta información tenemos registrada de los procesos del pasado? O sea, ¿hace cuánto tiempo aproximado? Buena pregunta. Em, ¿Qué tanta información tenemos? Bueno, puedo decir, es una cantidad limitada de información. Y esa es como la labor de testivesca que tienen los geólogos, los geólogas, el geofísico en el mundo, ¿ya? Entre otras disciplinas para ir sacando estas claves que te permiten indirectamente tener mediciones de cómo fue el clima, cómo fue la geología en tiempos anteriores. Y los registros son capaces de llegar hacia un orden de millones o cientos de millones de años atrás. ¿Ya? Eh, la información sobre la temperatura en la Tierra se obtiene desde los testigos de hielo que se llama. O sea, se taladra en la Antártica, por ejemplo, eh, se extrae un pedazo de hielo en una sección vertical, ya, bien alta, y ese hielo contiene información dentro de las partículas de hielo, digamos. Hay un cierto proceso de decaimiento de los elementos que tienen ahí, van dejando huellas de cuál era la temperatura que había hace cientos, miles, millones de años, cientos de miles de años atrás, que se ocupa para un poco indicar cómo era el clima en la Tierra antigua. Pero la data es limitada, los métodos hacen lo posible con la información que se tiene y ese es el estado del arte, digamos. No se puede tener mayor información hacia atrás que la que pueden dejar los registros indirectos de los procesos que han habido en la Tierra. Ya, entonces ahora para tener una actividad un poco más interactiva, todavía están viendo la pantalla, ¿cierto?
Voy a Sí, vemos dejarles la pantalla. porque acá podemos ver, vamos a hacer una actividad en Google Earth. O sea, les voy a mostrar unos mapas en Google Earth. Entonces, en esta página que se llama Usar Google Earth para explorar tectónica de placas, por acá van a encontrar un link. Voy a pegar copiar este link. Bueno, si alguien tiene Google Earth puede seguirlo, si no pueden mirar la pantalla, ¿ya? Entonces voy a descargar este material. Y vamos a ir a... Google Earth. Bueno, se ve, ¿cierto? Sí, se ve. Sí, Ya. Bueno, algunos quizás conocen esta herramienta, quizás otros no, pero yo creo que todos han ocupado Google Maps. Y esto es una especie de Google Maps, pero más sofisticada, digamos, más profesional. Eh, bueno, incluso pueden ver la Vía Láctea ahí. Y entonces el archivo que acabo de bajar lo voy a cargar. Open, ok, downloads, ok, acá. Voy a cargar toda esa información, pero todavía no quiero verla toda, así que son distintas capas que se van cargando acá. Ya, bueno, esta es la Tierra, digamos, y primero tenemos distintas capas acá. ¿Qué vemos primero? Buena pregunta. Veamos primero o exploremos un poco el contexto andino y por qué es tan importante para nosotros, qué es lo que hace peculiar de este contexto andino, tratando de integrar un poco las cosas que ya hemos visto. Y acá pueden ocupar más libremente la palabra si quieren. ¿Qué es lo que les llama la atención? Bueno, el contexto andino, como saben, abarca Centroamérica, Sudamérica, y hay una característica claramente que es la cordillera de los Andes. Pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa es importante acá? Los cordones quizás que se ven en el océano. Los cordones que se ven en el océano. Sí, eso es importante. Y si alguien ha curioseado, hay mucho detalle que uno puede ir a ver. O sea, mucha, muchos detalles topográficos que hay en el océano, peculiaridades, parte de lo que dijimos de esta tierra dinámica, activa, y esta tectónica de placas, como el lago de lava que vimos, pero ya a una escala de tiempo mucho más lenta. ¿Hay un movimiento? Sí, hay un movimiento, pero esto es mucho más lento. El proceso, entonces, vamos a ver las placas tectónicas, que, que corresponde a nosotros, al contexto andino, tiene que ver relación con la placa de Nazca y todas sus peculiaridades. Es- mm, el cinturón de fuego, también. La fosa tectónica, ahí estoy viendo la respuesta. Cordilleras marinas, volcanes submarinos. Todas preguntas, o sea, todas respuestas muy buenas. Entonces, si vamos, y buena sugerencia, si vamos un poco más al contexto mundial,
Y antes de ver las placas tectónicas, veamos los volcanes. Acá, Cristian, Carla Tapia había levantado la mano, disculpa, que ahora la bajó, pero parece que quería decir algo. Sí, es que iba a cambiar de tema el profesor, pero quería decir como que no entiendo bien cuáles son las placas, por ejemplo. No vi las líneas y todo, pero no logro entenderlo. ya, perdón, me distraje, voy a volver al tema de las placas. Veamos primero, a ver, veamos la sismicidad. Todos estos puntitos entonces son lugares donde ha temblado en los últimos 20 años, ¿ya? Y estos puntos delinean los contactos entre las placas tectónicas. Acá yo estoy siguiendo todo lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, que le llaman, ¿ya? Todos esos puntos son contactos entre placas y como las placas se están rozando entre sí, entonces la fricción que genera ese proceso que están viviendo las placas tectónicas hace que hayan sismos. Asociado a las zonas donde ocurren los sismos, se encuentran los volcanes, ¿ya? Y estas son observaciones que se podrían hacer de manera geográfica, o sea, zonas donde tiembla también están asociadas a zonas donde hay volcanes. Y vamos a hacer el mismo recorrido que hicimos, entonces acá siguiendo por la costa del Pacífico, zonas donde tiembla también son zonas donde han habido volcanes. Estamos pasando por Centroamérica, costa oeste de Estados Unidos, Alaska, esta, esta zona se llaman las Islas Aleutianas, pasando a la costa ya de Japón y el Pacífico asociado ya a lo que es Oceanía, además de Nueva Zelanda y otras cadenas volcánicas que hay por ahí. Entonces, donde hay sismicidad también hay volcanes. Y ahora para ver, entonces, claro, donde hay sismicidad hay volcanes y eso también está relacionado entonces con las placas tectónicas. Cuando, si recuerdan el lago de lava, recuerdan que había una parte donde la costra se generaba y una parte donde esa costra desaparecía, ¿cierto? ¿Dónde se genera la costra o la corteza oceánica en la Tierra? Bueno, acá las zonas rojas, podríamos decir que son las zonas donde se está generando y avanzando la placa tectónica hacia los continentes. Entonces, en el medio del océano existe esta placa divergente, digamos, con un pedazo de placa que se mueve hacia acá y un pedazo de placa que se mueve hacia acá. Y se genera entonces esta placa tectónica que se llama placa de Nazca y avanza hacia el continente sudamericano para producir entonces este proceso de subducción. En esta tabla de acá, entonces, los colores están codificados por la edad que tiene la placa tectónica. O sea, en rojo tiene entre 0 a 10 millones de años, ¿ya? En verde o en amarillo, este amarillo de acá tiene de 40 a 50 millones de años. Entonces, cuando se crea en esta zona, eh, la placa, la placa tectónica, ya sea la de Nazca o la de Cocos acá en Centroamérica, tiene 0, obviamente, o sea, nace y avanza ya acá con la velocidad que lleva, ya tiene 10 millones de años, pero cuando llega al continente estamos hablando de una placa que tiene entre 40 a 50 millones de años.
Y eso con un movimiento relativo en la costa chilena, por ejemplo, de 76 milímetros por año. Acá preguntan si hay registro máximo de desplazamiento de placas mayor al sismo de Valdivia de 1960. Tal vez tengamos uno mayor en el futuro. Em, hay registro máximo. La verdad es que el de Valdivia es el máximo desplazamiento sísmico que se ha observado en la Tierra. ¿Puede haber uno mayor en el futuro? Sí, puede haber uno mayor en el futuro. Pero digamos que el sismo de Valdivia con una extensión eh, de unos 600 kilómetros, o sea, estamos hablando de un terremoto que se extendió desde Valdivia hasta el sur de la península de Chiloé, o sea, de la isla de Chiloé. Son terremotos excepcionales en cuanto al tamaño. Son ya llegando como a lo más grande que uno podría esperar, digamos. Podría haber más grandes, sí, pero va un poco hacia el tope de lo que diríamos que es la capacidad de liberar de energía en forma de terremoto. Entonces, en el contexto andino, tenemos este importante proceso de subducción. En la placa, en Centroamérica tenemos la placa de Cocos, en Sudamérica tenemos la placa de Nazca, y más hacia el sur, acá se encuentra un punto triple de encuentro entre tres placas, la placa sudamericana, la placa de Nazca, y hacia acá, la placa de Antártica. Está acá. Más aún, al sur de Chile, ya en el estrecho de Magallanes, hay otro proceso tectónico importante y que no es el mismo de la subducción. Es el proceso que está asociado al desplazamiento de la placa de Scotia, esta placa de acá, ¿ya? Con respecto a la placa sudamericana, con este proceso que se llama una falla de rumbo, en que, en que se desplazan una en horizontal respecto a la otra, y que es el mismo proceso o parecido al que ocurre en California, la famosa placa de la famosa falla de San Andreas, ¿ya? En que hay una placa que se mueve en esta dirección y otra placa que se mueve en la dirección contraria, sin que una vaya por debajo de la otra, sino que son movimientos laterales. Y ahora, otro factor importante que hay en el contexto andino y particularmente en Chile, y acá estoy haciendo un zoom en la zona central, es que hay, ocurren sismos de distintos tipos. Ahora vamos a ver de nuevo la presentación. ¿Ya? Ahora lo que estábamos viendo en el mapa lo podemos ver en este corte, digamos. Esta es la, la placa de Nazca, subductando bajo la placa sudamericana, acá. Como lo pueden ver acá, esta va hacia abajo, esta se queda acá.
se producen distintos tipos de sismos. Entonces, los sismos costeros, tsunamigénicos, y que pueden llegar a ser mega sismos como el que mencionó el compañero, el de Valdivia, ocurren entonces cerca de la costa, entran en contacto con la fosa oceánica y producen desplazamientos que pueden llegar al orden de cientos de kilómetros y producir tsunami. También hay sismos que ocurren cuando la placa ya está subductada. Entonces, en el caso del contexto andino, ocurren con epicentro, o sea, eh, donde se proyecta en superficie esto, ocurren en el continente. Por ejemplo, cerca de las ciudades. Y ese es para los que viven en Chile, como el sismo que ocurrió el fin de semana, creo que anterior, en el sur. Ese fue un sismo a 200 kilómetros de profundidad. También hay sismos que ocurren dentro de la corteza, muy cerca de la superficie, como el caso de las fallas que se han ido conociendo en los últimos años, como la falla de San Ramón, acá en la región metropolitana. Hay también sismos que ocurren en medio del océano, en fallas que están dentro del océano o que ocurren justo antes de que la placa subducte. Y acá tenemos distintos ejemplos asociados a estos sismos. A pesar de que los sismos en magnitud más grande corresponden a los sismos costeros, sismos de profundidad intermedia, que se le llama, son los sismos como el que vivimos hace algunos fines de semana acá en Chile, pueden tener 80, 100, 120, 200 kilómetros de profundidad, tienen mucho potencial destructivo también. Ese es un caso, por ejemplo, el sismo que asociado al mayor desastre por un terremoto que ocurrió en Chile, el terremoto de Chillán de 1939. Y no fue el sismo de Valdivia, el más grande histórico que se ha registrado, o otro sismo de importancia como el del Maule del 2010, sino que fue un terremoto de magnitud 7,8 de profundidad intermedia en Chillán, que destruyó toda la ciudad y cambió la historia sísmica chilena, digamos. Desde ese terremoto es que hay un código sísmico que permite que las construcciones en Chile resistan adecuadamente a los distintos eventos que podemos experimentar. Este es el contexto andino, entonces, la relevancia. Además de los sismos, están los fenómenos asociados a los volcanes, deslizamientos de tierra y claramente interacciones con los sistemas hidrográficos, digamos, con los ríos, con los lagos, con la misma atmósfera que pueden, o los tsunamis, son parte de toda la variedad de catástrofes geofísicas que existen en un contexto andino como el que hay en Chile o en Sudamérica, Perú, Colombia, Centroamérica también. Y que es parte de la realidad con la cual coexistimos en el contexto andino. Bueno, ahora dejo para que hayan preguntas en los últimos minutos, a ver si podemos eh, responder algunas. Carla está con la manito levantada. ¿Puedes abrir su micrófono directamente, Carla? Muchas gracias. Yo pregunto desde el desconocimiento total, pero el efecto de cambio climático y el aumento de temperatura en la atmósfera influye en algo en esto o realmente la temperatura interna de la Tierra versus la temperatura de la atmósfera no están relacionadas, ¿o sí? Es una buena pregunta. Eh, lo que pasa es que no tiene, quizás no tiene que ver como el acoplamiento de la temperatura de la atmósfera con el acoplamiento de la Tierra sólida, sino que en la atmósfera interactúa igual con la Tierra sólida a través de procesos. Por ejemplo, si quieres investigar más, está el proceso que se llama el ciclo del carbono, ¿ya? En el ciclo del carbono, el dióxido de carbono que hay
En la Tierra, digamos, por ejemplo, las rocas carbonatadas, la cal, digamos, por ejemplo, es una roca que posee todo ese dióxido de carbono, pero en estado sólido, que después los ríos llevan a los océanos. Los océanos convierten a través de procesos eh, de generar roca, en el cual participan organismos vivos, convierten ese material calcáreo, digamos, en rocas que después pasan al fondo marino. El fondo marino subducta bajo el continente. Es una vez que ese material subductó, se calienta nuevamente, forma el material por el cual sale por los volcanes, y los volcanes expulsan nuevamente material de dióxido de carbono. Entonces, todo un ciclo que se va repitiendo. Si bien puede que no haya un acoplamiento de las temperaturas, sí sería interesante estudiar cuál es el acoplamiento que se produce, los efectos que se producen en el ciclo del carbono. Muchas gracias. Ahí, claro, se entiende como todo desde mucho más unitariamente. Otra consulta, con estos movimientos de las placas, ¿esto significa que se siguen activando los volcanes, que pueden haber erupciones por el movimiento de las placas y esto como liberación de energía? Sí, es un proceso continuo mientras la Tierra posea este calor interno, este proceso radiativo que generan y siguen generando calor. Es digamos, una olla que no se apaga, y mientras no se apague esa olla, por decirlo de alguna manera, existe un motor que le dé energía a este proceso tectónico. Entonces sigue ocurriendo, así como ha ocurrido a lo largo de millones o miles de millones de años. Sí, va a seguir ocurriendo hacia el futuro hasta que ya se acabe ese material como de radiativo que siga alimentando este proceso. Muchas gracias. Gracias por las preguntas. Voy a revisar que no me haya saltado ninguna pregunta. ¿Qué dinámicas externas se producen en las placas que se mueven de manera horizontal? Las dinámicas en las placas que se mueven de manera horizontal, bueno, también existe asociados terremotos, pueden ser terremotos destructivos. Bueno, los medios de comunicación se encargan de asustar a la gente, por ejemplo, con los casos de la falla de San Andreas. Son terremotos que, si bien no alcanzan la misma magnitud, o al menos históricamente no se han registrado como el terremoto de Valdivia, digamos, sí pueden ser importantes. Ahí vale la pena mencionar que las fallas que yo le mostré de este tipo horizontal ya ha producido eventos importantes en Punta Arenas, así como también se ha estado estudiando últimamente la falla de San Ramón. También existe la falla de Liquiñe-Ofqui. Em, son, También pueden producir terremotos. Son otro tipo de movimientos, pero también producen terremotos. ¿Cuál sería el lugar más seguro de la Tierra frente a sismos y podría usar la energía de los sismos a futuro? Em, bueno, los lugares más seguros de la Tierra en frente a sismos, si tú te fijas, por ejemplo, Brasil es un lugar en que no hay sismos en los últimos 20 años de importancia que hayan sido registrados. Si bien hay sismicidad y puede que haya fallas locales que produzcan movimientos, estos en general no son perceptibles para la población. No estoy diciendo que Brasil sea el país más seguro, pero es un lugar que está cerca del contexto andino, pero que no tiene la misma dinámica en cuanto a la posibilidad de producir estas catástrofes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una zona muy estable tectónicamente, una zona que no tiene mayores movimientos. Es lo que se llama, y si quieres investigar más, un cratón, una zona
con pocos movimientos relativos, una roca muy antigua. eh, no quita que no hayan deslizamientos de tierra o que no hayan derrumbe, etcétera, pero sismos en estas zonas son de muy baja magnitud y no se espera en ese tipo de zonas que se ocurran sismos. Si te fijas, no hay ningún contacto importante entre fallas como lo es el borde occidental de Sudamérica. Si se podría usar la energía de los sismos a futuro, uff, yo creo que si lo estás imaginando porque se puede, pero no sé si alguien ya ha investigado el tema, pero es muy interesante. Eh, Ahí dice Camila que está jugando con el KMZ. Qué bueno, eh, que se motiven porque es muy entretenido explorar de esta manera la Tierra, o sea, algo que está en nuestras manos y que hace años atrás no existía. Se puede aprender un montón. Ahí mismo en la página el link hay actividades si quieren ir siguiéndola. Y vamos ya con las últimas preguntas. ¿Es posible llegar a predecir un sismo? La, bueno, una pregunta compleja casi nunca tiene una respuesta de sí y no, ¿ya? Y en el caso de predecir un sismo, es una pregunta compleja. Lo que se puede decir ahora, que no una respuesta de sí y no, porque eh, para no descartar la posibilidad de que hayan nuevas tecnologías y que la gente pueda seguir investigando este tema, eh, es que no hay ningún método actualmente que te permita anticipar, predecir sismos de manera que esto sea útil para la sociedad, o sea, que tenga fines operacionales que se llaman, y que funcione para todos los tipos de sismos destructivos, que se le llama un método de bala de plata. La bala de plata en la mitología es la bala que te permite matar a un vampiro, a un hombre lobo, a cuanta criatura se te aparezca. Entonces, no hay un método que te permita, con fines operacionales, digamos, predecir cualquier tipo de sismo. Esa es la respuesta como oficial. ¿Podría profundizar sobre la noósfera? Sí, pero creo que se escapa un poco de los alcances de esta clase, así que te invito a investigar sobre la noósfera. Si un sismo hace grietas, ¿puede provocar que ascienda más rápido el magma? Probablemente estas interacciones que se han observado entre la existencia de sismos importantes y activaciones volcánicas puede deberse a lo que está diciendo. Si un sismo... Ah, ya. Y bueno, yo creo que con eso ya vamos terminando con la clase de hoy. Muchas gracias por la atención y por las buenas preguntas que han hecho y espero que hayan aprendido un poco. Ahí les dejé mi correo en la primera diapositiva. Si quieren contactarme, puedo seguir respondiendo preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian, por la clase, por el tiempo y por la disposición también a responder todas las preguntas que fueron apareciendo. Así que nada, muchas gracias. Ahí quedó disponible, va a subir la clase para que puedan ver el correo. También agradecerles a todas las personas que participaron, a las que asistieron, y recordarles que la próxima semana volvemos a tener clase en este mismo horario, próximo jueves, de 7 a 8:30, y que esta clase también va a quedar grabada, está grabada y la vamos a subir para que esté disponible para ustedes desde el lunes y la pueden revisar nuevamente si es que así lo desean. Un último recordatorio de que para ver el tema de la asistencia necesitamos que tengan aquí abajito su nombre puesto, ya que Zoom lo va a generar de forma automática, y en caso que
no hayan asistido a la clase anterior o en la siguiente no vayan a poder estar, recuerden que también pueden enviar un correo a el mail usocialmental@fima.cl para poder justificar la inasistencia y así tengan su certificado igualmente al final del curso, ¿sí? Así que nada, muchas gracias Cristian de nuevo y muchas gracias también a todas y todas por participar. Gracias, Catalina, y bueno, que esté muy bien. Que estén muy bien, cuídense. Chao. Chao, muchas